Jon Iñárritu, senador de H. Bildu. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a los desayunos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Ya esperando las vacaciones ya, estos días. Hemos tenido alguna ocasión, la oportunidad de hablar, pero creo que en ese formato hiperreducido, ¿no? De espacios electorales. Bueno, nos acompañaba en los desayunos un día en el que pues tenemos muy reciente lo que ocurría el pasado sábado. La banda terrorista ETA hacía una escenificación de entrega de armas, lo digo en palabras de lo que muchos líderes políticos de este país han dicho, escenificación. Le pregunto, ¿estamos ante el paso previo a la definitiva disolución de la banda terrorista ETA? Yo espero que sí, sería un paso lógico tras los pasos que se han dado. La verdadera noticia, desde mi punto de vista personal y desde el punto de vista de la mayoría de la sociedad vasca, fue que hace 5 años ETA decidió finalmente acabar con la violencia. Eso fue una noticia que esperábamos la inmensa mayoría de la sociedad vasca desde hace décadas, por lo cual ese fue el momento clave. Lo que ocurrió el sábado nos sitúa en un escenario mejor. Nos sitúa en un escenario mejor de lo que estábamos anteriormente, y yo sí creo que entre las numerosas cosas que quedan por hacer en esta situación posviolencia, pues la disolución de ETA sería una de ellas. Ayúdenos a entender más sobre eso que ocurrió el sábado y que usted decía, lo que ocurrió el sábado. ¿Eso que ocurrió le parece un desarme creíble? Lo digo porque los primeros análisis creo que ya se han llegado a analizar la mitad aproximadamente de las pistolas entregadas. Pues los primeros informes balísticos y de los expertos dicen que no han sido usadas, que han sido armas sin usar, que no van a ayudar a resolver en ninguno de esos muchos centenares de crímenes que quedan por resolver. ¿Le pareció un desarme creíble lo del sábado? Sí, hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, en ese desarme, además de la sociedad vasca, han intervenido personas del ámbito internacional. Ha participado el gobierno francés con una implicación de reseñar. Han participado también miembros de la política activa en la República Francesa, especialmente del Partido Socialista, que también es de reseñar. Y en el pasado hemos visto, como desde hace 5 años que ETA declaró el fin de la violencia, no se ha dado ningún caso de violencia, por lo cual, ¿por qué no íbamos a creer que ETA se ha desarmado en todo aquel arsenal que tenía bajo su control, como manifestó la semana pasada aquel ministro del Interior, que Mayor Oreja solía decir que ETA mataba pero que no mentía? Por lo cual, yo viendo los precedentes y viendo la situación, no habría razón para no creer que es el desarme total de la organización. Y de igual forma, en respecto al esclarecimiento de los hechos, yo creo que sería muy necesario que en un futuro se pudieran esclarecer todas aquellas conculcaciones de derechos humanos que han existido, sin equiparaciones pero sin exclusiones, ya sean de ETA, ya sean del terrorismo de Estado, ya sean de la tortura. Cualquier conculcación de derechos humanos que se haya producido en relación a la violencia en el País Vasco, yo creo que sería muy positivo que se pueda esclarecer. Pero sin equiparaciones. Sin equiparaciones, pero sin exclusiones. Cosas que se han dicho estos días y que someto a su opinión, a su juicio. Por ejemplo, que esta entrega de armas ha sido una puesta en escena para la comunidad internacional. ¿Qué opina de esa reflexión? No lo comparto. Yo creo que este desarme ha sido una exigencia que tenía la sociedad vasca también, y hemos visto como en el pasado otras organizaciones armadas, tanto en España como en el resto del mundo, procedieron a su fin sin entregar nunca las armas. Y tengo en la cabeza ahora el ejemplo de ETA político-militar, pero también veo como el IRA procedió a ese decomisionado de armas sin nunca entregarlo. Digo, hay varios ejemplos, tanto en el ámbito internacional como en el Estado, en el que vemos que hubo otras organizaciones que no procedieron a esa entrega. Otra de esas reflexiones que yo he leído estos días y que le pongo sobre la mesa, que la escenificación o la entrega de armas del pasado sábado fue un golpe de efecto para intentar tapar una derrota, la derrota de ETA. Sí, bueno, esa es una de las batallas del relato, ¿no? A mí, desde términos de responsabilidad, creo que no es muy beneficioso hablar de derrotas y de victorias, ya que eso puede situar el germen de la venganza o de retomar las armas en algún sector. Especialistas en resolución de derechos humanos y de conflictos, como el señor Jonathan Powell, el diplomático asesor y jefe de gabinete de Tony Blair, en un artículo este mismo domingo en el Financial Times señalaba que es un gran error
gran error acabar con situaciones de violencia hablando de vencedores y vencidos, ya que todas las partes implicadas deben sentirse como vencedoras para que nadie tenga la tentación de volver a coger un arma en el futuro. Pero las víctimas del terrorismo, aquí hablábamos antes de ayer con el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para no sentirse ni vencedores ni vencidos, piden que se les pida perdón. ¿Cree usted que es necesario pedir perdón a las víctimas del terrorismo? Yo creo que aquellas personas y organizaciones que han actuado y que han conculcado derechos humanos y que han amenazado la vida de muchas personas deberían pedir perdón como algo positivo. Y estoy hablando de ETA, pero también estoy hablando del terrorismo de Estado, donde creo que el gobierno actual también podría dar pasos para esclarecer y ver quién tuvo responsabilidades. También de la tortura. Recordamos un informe reciente del gobierno vasco en el cual se recogían más de 5.000 casos de tortura recogidos por el doctor Francisco Echeverría, en el cual ante eso también habría que ver qué ha ocurrido, porque hemos visto cómo policías y guardias civiles que fueron condenados por torturas posteriormente fueron indultados y después incluso fueron representantes del Reino de España ante el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. Un agravio para todas esas personas que fueron torturadas. Ya digo, sin equiparaciones pero sin exclusiones, se debe hablar de todo lo ocurrido y también aquellos agentes violentos. Yo creo que sería un paso necesario y positivo que pidieran perdón. Tengo aquí una noticia con un entrecomillado. Es de Josu Zabarte, 20 atentados, 17 asesinatos. Quiero que me dé su opinión sobre este entrecomillado. Dice, yo no he asesinado a nadie, repito, 20 atentados, 17 asesinatos, 30 años en prisión. Dice, yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado, no me arrepiento. ¿Qué opina de esa frase? Bien, no la comparto. Cualquier asesinato y privación de la vida de las personas pues es lo mismo y es muy grave, es gravísimo lo que ocurrió. Pero también quiero poner en valor que esa persona, tildada de duros entre los duros y acusada de todos esos hechos, estuvo el sábado en el escenario en Bayona junto a numerosas personas del ámbito internacional, del arco parlamentario del País Vasco Norte. Vemos como solamente faltaba el Frente Nacional francés, cosa que en España solo falta el Partido Popular ante ese apoyo al desarme, pero que esta persona estuviera el sábado y diera apoyo al desarme y además en ese reconocimiento que hubo a las víctimas de la violencia en ese acto, pues yo creo que es positivo. Pero las víctimas piden que se les pide perdón y él dice que no se arrepiente. Las víctimas, hay más de 800 víctimas de ETA, cada una es una víctima y cada una tiene un parecer. Este mismo domingo, tras el desarme, hemos visto como en varios medios del País Vasco había varias entrevistas a diferentes víctimas de ETA y cada una tenía un parecer diferente. Ahora bien, a mí lo que sí me extraña es que tras un acto como el del sábado, que en la sociedad vasca se vive en positivo, que estamos muchísimo mejor que estábamos el viernes, desde algunos sectores de Madrid, por este asunto del relato, se ve como hay algunos sectores crispados y a la vez hablan de derrota. Yo creo que estamos muchísimo mejor que estábamos la semana pasada y que habrá que seguir dando pasos para que estemos muchísimo mejor en el futuro. Al relato le falta un último capítulo por cumplir, enseguida abrimos la mesa a todas vuestras preguntas, pero al relato le falta una cosa, que es qué hacer con esos centenares de asesinatos sin esclarecer y cómo concluir ese relato con la cantidad de responsables de esos asesinatos que todavía no han pagado no han pagado pena por ese delito, esos asesinatos. ¿Cree que es necesario ese último capítulo para terminar el relato? Yendo a ejemplos internacionales, sí. Vemos cómo se han puesto en marcha comisiones de la verdad en numerosos lugares donde han existido formas de violencia diferentes. Yo creo que sería positivo también, y vuelvo a repetir que en el País Vasco todos aquellos actores, y en este caso ETA, pero también el Estado, con las diferentes ramas del terrorismo de Estado, con una tortura que ha sido más que habitual en detenciones en el País Vasco. Hablen de eso, hablen del pasado, por un asunto de reparación, de verdad y de justicia con todas las víctimas de todas las violencias que han existido. Yo creo que sería verdaderamente positivo y que se esclarezcan todos los hechos violentos que han ocurrido en el pasado. Pero insisto en que usted decía antes que no está equiparando los 800 muertos provocados por la banda terrorista ETA con
las torturas de las que habla. No son equiparables. Bueno, pero por ejemplo también ha habido muertos debido a la tortura, también ha habido muertos causados por el terrorismo de Estado, y ya digo, sin equiparar a las diferentes víctimas, hay que reconocer a todas ellas. Abrimos la mesa. Todos los analistas quieren formular preguntas. Edurne Uriarte, por ti empezamos. Adelante. Sí, buenos días. Usted está hablando de víctimas de los dos lados y lo que a mí me parece que es una legitimación de ETA en su discurso. Al fin y al cabo, ustedes son votados en el País Vasco por vascos que han apoyado siempre a ETA. Y eso, si usted no me corrige, no ha cambiado. Son sus votantes. Y en ese contexto yo le quiero preguntar, ¿ustedes equiparan en este caso, Josu Zabarte, por mencionar un etarra condenado por 17 asesinatos que estuvo en Bayona, con los cuerpos policiales españoles? ¿A usted le parece que es lo mismo? En primer Porque lugar, antes nos ha dicho que es que por todas partes han conculcado, ha dicho usted, derechos. En primer lugar, no es cierto que legitime a ETA, nunca la he legitimado, por lo cual es falso lo que ha dicho. En segundo lugar, sí creo que hay que reconocer. ¿Su partido no lo ha hecho? Euskal Herria Bildu. ¿Usted cree que no lo hace? Euskal Herria Bildu nace como... Euskal Herria Bildu solo sería posible si no hubiera habido el fin de ETA hace 5 años. Lo que une a los 4 partidos que estamos en Euskal Herria Bildu precisamente es ese rechazo total a cualquier tipo de violencia y esa reclamación de derechos humanos para todas las personas. En el futuro lo que decimos es que se reconozca a todas las víctimas de todas las violencias. Esto ha sido un asunto poliédrico, no he hablado en ningún caso de dos bandos, es más multilateral. Ha habido numerosos bandos, ha habido víctimas que han sido dobles víctimas. Quiero decir, hay numerosas personas que han sido víctimas de conculcaciones de derechos humanos por sectores diferentes. Cada una hay que reconocerle como esa víctima que es, en lo que ha sufrido, y para poder avanzar en un futuro de reconciliación y de paz en el futuro, pero en ningún caso desde la legitimación de ningún tipo de violencia. Avanzamos. Lucía, adelante. Sí, buenos días, Hola, señor Iñárritu. Al menos me tendrá que reconocer que desde el punto de vista cuantitativo, ETA es la que más dolor ha provocado en ese conflicto que usted llama, ¿no? Que algunos no lo ven como conflicto. Son cientos de muertos y miles de familias destrozadas por culpa de la banda terrorista. Pero bueno, yo le quería preguntar a usted, ¿qué problema tienen ustedes? Ustedes, me refiero al mundo Abertzale, el entorno, es ese mundo que efectivamente es un mundo complejo. ¿Qué problema tienen ustedes para reconocer que la existencia de la banda terrorista ETA durante 40 años ha sido un fracaso porque solo ha producido dolor y muerte y no ha conseguido la independencia del País Vasco, que era su objetivo? ¿Qué problema tienen ustedes para reconocer que efectivamente ha sido un fracaso, ha sido un dolor, ha sido una tragedia y que ustedes se han equivocado? No veo cuál es el problema que tienen ustedes para reconocer eso. Sí, 3 cosas. Ustedes y los presos de ETA y el mundo. Tres cosas. En primer lugar, no ha sido ETA el agente más violento que ha existido en la historia de este país, ha sido el franquismo. Todavía hay más de 160.000 víctimas sin reconocer en fosas comunes. Recordemos que este Estado es el que más fosas comunes tiene después de Camboya, y este gobierno y los anteriores tampoco han querido hacer nada para reconocer a todas esas víctimas. En segundo lugar, en lo que ha ocurrido en décadas recientes, es cierto que ETA ha sido el agente que más víctimas por muerte ha producido, eso es real y no se puede negar, y no hay ningún problema para reconocerlo. Y en lo que se refería a la independencia, yo como independentista nunca hubiera aceptado que la independencia en el País Vasco se logre por medio de una victoria militar, sino si la independencia llega algún día al País Vasco, y espero que llegue, debe ser por el apoyo mayoritario de la ciudadanía vasca. Sería incomprensible que se pudiera llegar a ese escenario de otra forma. Y yo creo, en lo que mencionaba respecto a los presos, que ya es hora de acabar con esa política de venganza y de excepción y de dar pasos para resolver desde el sentido común lo que ha sido pues otra de las consecuencias de la violencia, y que hoy en día haya pues cientos de personas que estén cumpliendo en prisión, pero en unas condiciones que solo se pueden entender desde la venganza. Avanzamos. Antonio Casado, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Usted está en estos momentos en la radio pública porque forma parte de un partido legalizado. Televisión pública. ¿Qué he dicho?
Claudio, pero los antecedentes. Radio Televisión Pública. Está en la televisión pública por eso, porque es un partido legal que defiende unas ideas legítimas. Por eso es un partido legalizado que está inscrito. Pero hay comparaciones con las que yo no puedo transigir y es sobre lo que le voy a preguntar. Sí. Cada vez que se refiere a ETA y al rastro de sangre y de miseria moral que dejó en la sociedad vasca, trata de establecer una comparación ora con el franquismo, ora con la guerra sucia del Estado. Yo esto no, de verdad, quiero insistir en que usted no lo piensa realmente. No piensa que se puede comparar los 800 asesinatos que unilateralmente hizo una banda terrorista con lo que pudo ocurrir en el franquismo o con la guerra sucia. En todo caso, le pregunto, ¿le parece a usted que el desarme autoriza o trae causa de un olvido de los 80 etarras que en estos momentos están perseguidos por la justicia o de los 310 asesinatos que están sin resolver? ¿Cree que ese desarme, que ese gesto filantrópico que le ha salido del pecho en estos momentos a ETA de ofrecernos la paz, el desarme, creo que contribuiría a mejorar ese clima que quiere crear filantrópicamente ETA, el que se olvidase esas causas pendientes que hay? En primer lugar, y por aclarar, yo siempre he pertenecido a organizaciones legales, soy de un partido que se llama Aralar, pertenezco a una coalición que siempre ha sido legal, que se llama Euskal Herria Bildu, y estoy encantado de estar en esta casa, que es la primera vez en 6 años en Madrid que puedo estar en este plató, y es de agradecer. En segundo lugar, creo que no he dicho en ningún momento que comparo nada. Llevo diciendo desde el inicio que no hay que hacer equiparaciones, y creo que he insistido bastante. Cada agente violento ha sido diferente. Para mí personalmente es muchísimo más grave que un gobierno o que varios gobiernos que tienen la obligación de proteger a la ciudadanía hayan, por medio de fondos públicos, asesinado a muchísimas personas, como fueron los GAL o el Batallón Vasco Español, y que esas personas estén todavía sin reconocer. Ahí se está humillando y se está menospreciando a las víctimas, porque vuelvo a insistir que hay que reconocer a todas las víctimas de la violencia, sin equiparaciones, pero sin exclusiones, a todas ellas. Y creo que sería muy positivo hacer un análisis de lo que ha ocurrido en el pasado, y esto no significa ni blanquear, ni justificar, ni legitimar, sino en un análisis crítico con el pasado, con una responsabilidad de presente y con un compromiso para el futuro, para que no se vuelva a producir ningún tipo de conculcación. Creo sinceramente que está usted insistiendo en esta comparación, que a mí me parece tóxica, con el franquismo o con el GAL, con la guerra sucia, por evitar hacer una condena clarísima de una banda terrorista, de una banda de criminales que unilateralmente, porque habla también, antes hablaba de vencedores y vencidos, pero ¿cómo de vencedores y vencidos? ¿Y cómo bandos enfrentados? ¿Ha dicho usted bandos enfrentados? Aquí no ha habido bandas. Eso lo ha dicho la señora Edurne Uriarte. Yo no he hablado de bandos, he dicho que ha sido multilateral. Usted habló antes de partes enfrentadas. Digo, ¿cómo partes enfrentadas? No, es una de las partes que unilateralmente pues ha querido, en nombre de la patria vasca o en nombre de no sé qué, pues empezar a cometer actos criminales que van en contra del primer mandamiento de los hombres, que es no matarás, y con el quinto del... Que eso, Antonio, lo comparto. Yo creo que se te ha roto un poco el argumento, porque yo comparto lo que dices. Nunca he justificado ningún tipo de violencia, por lo cual el hecho de decir, yo lo que no entiendo es por el hecho de decir que hay que reconocer a todas las víctimas de todas las violencias, también a las de ETA. ¿Quién no las reconoce? También a las de ETA, pues entonces ¿cuál es el problema? Hay autores de la guerra sucia que están en la cárcel. Sí, y otros indultados a los 3 días. El problema es que no tienen nada que ver. Y otros a los 3 días. Pero lo que quiero decir es que no sé dónde está el problema cuando no he comparado y cuando he dicho que debe ser inclusivo, que se debe reconocer a todas y que se debe hacer un análisis con tranquilidad y con calma. Y ya digo, en ningún caso ni legitimar, ni blanquear, ni comparar. Creo que la equiparación es absolutamente nociva y tóxica e inadecuada. Pero bueno, usted insiste en decir que también el franquismo, también la guerra sucia, nada que ver. Todas las violencias, todas. Pues claro, por supuesto. Sin nada que ver, pero todas dentro de un contexto, sin nada que ver y sin justificar nada, pero todas deben ser esclarecidas. Mira que les cuesta a ustedes reconocer que esto fue una cosa impresentable. Que no ha causado más que dolor a los vascos y al resto de los españoles durante 40 años. Y que todavía de verdad... ¿Y quién ha dicho lo contrario, Antonio? Que nadie justifica. Es que nadie ha justificado. Creo que tenemos un planteamiento previo. No, pero creo que en este caso tiene un planteamiento previo, que se le ha roto el esquema y que ahora debe seguir diciendo lo mismo, independientemente de lo que yo haya dicho en esta entrevista.
Pues adelante. Bueno, yo creo que se puede utilizar como recurso dialéctico decir que no se establecen equiparaciones y al mismo tiempo establecer una equiparación. Lo que usted lleva haciendo durante la entrevista es establecerla porque sitúa en el mismo plano y cada vez que menciona a las víctimas de ETA menciona también a las víctimas de lo que llama el terrorismo de Estado. Al margen de eso, la pregunta que yo quería hacerle es si cree usted que el desarme debía haberse producido antes. Porque ETA anuncia el fin de la violencia hace 5 años y bueno, ha transcurrido todo este tiempo para que veamos esa escenificación del desarme. ¿Debía haberse producido antes? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que ha tardado mucho. También es cierto, y no se puede olvidar, cuál ha sido el recorrido de estos años, como varios comunicados ya dijo que está dispuesta a desarmarse, y como desde el gobierno español y en un momento dado también desde el gobierno francés, pues incluso se obstaculizó esa vía, incluso en planos unilaterales. Yo creo que ha tardado mucho, que debería haberse producido muchísimo antes, pero también creo que por fin llegó el sábado y que ahora estamos muchísimo mejor y que es una noticia positiva por la cual debemos estar contentos. Bueno, quiero cambiar ligeramente de tercio. No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero preguntarle por los presupuestos vascos. Acaban de aprobar con el rechazo de H. Bildu y le quiero preguntar por qué ustedes han rechazado sus presupuestos. Sí, desde nuestro punto de vista se podía aspirar a unos presupuestos muchísimo más sociales. Estuvimos hablando con el Partido Nacionalista Vasco e incluso en un inicio estuvo dispuesto no solamente a variar en la cantidad un poco, sino también a tomar medidas contra todo lo que es casos de fraude fiscal y tomar medidas para que se eviten, pero en el último caso parece que ha podido más el posible acuerdo con el Partido Popular en Madrid y eso ha sido lo que ha hecho que el Partido Nacionalista Vasco opte por la última fuerza del País Vasco, que además es la más rechazada en la última encuesta del Gobierno vasco por los ciudadanos vascos. Pues eso casi me ha respondido a la última pregunta, pero quiero insistir en ella. ¿Cree que hay cambio de cromos? ¿Cree que detrás del apoyo del Partido Popular a los presupuestos del PNV está el apoyo a los presupuestos generales del Estado 2017? Desde nuestro punto de vista y lamentablemente pues todo parece ser que sí, ¿no? Parece que así va a ser, que va a haber un cambio de cromos. ¿Pero tienen información? No, tenemos la información que se ve en la prensa. Hasta ahora lo que sabemos es que PNV oficialmente no está apoyando los presupuestos del Estado. Sí, pero no tardará mucho en llegar a un acuerdo porque ya hemos visto que ha habido un acuerdo y va a haber una variante sur en la margen izquierda y ha habido ya ciertos gestos que dan parece que sí va a haber ese cambio de cromos. Y también le quería preguntar por el proceso independentista que también quiero comparar en este caso con el proceso independentista que se está viviendo desde Cataluña. Y alguna vez yo he preguntado a algún representante de la política vasca que defiende posturas independentistas. ¿Lo ven ustedes con cierta, no sé si llamarlo así, pero bueno, usted me va a entender, con cierta envidia el proceso catalán desde el País Vasco? Sí, yo creo que sí. Si bien es cierto que cada nación es diferente y que tiene sus ritmos y tiene sus momentos, pero sí es positivo, ¿no? Como hay esa ¿Lo han hecho mejor mayoría. Que ustedes? Sí, y en ese caso, y volviendo al caso anterior, pues igual la violencia también ha tenido un papel en que estemos en otro escenario diferente, pero también que las claves actuales de algunos partidos soberanistas no son las que eran o no son las que a otros independentistas nos gustarían. Y una más, relacionada con el asunto del independentismo. En Cataluña se llama procés, el proceso, que tiene sus hitos, tiene sus momentos y aunque no se va cumpliendo la hoja de ruta diseñada, pero tiene una hoja de ruta que nos van comunicando y que van cumpliendo o incumpliendo. ¿Cuál es la hoja de ruta diseñada por EH Bildu que tienen en la cabeza? ¿Cómo es ese proceso que imaginan? En materia soberanista, pues llegar a esa mayoría social que dé paso a un nuevo estatus en el cual pueda ser la sociedad vasca la que pueda elegir libremente su futuro. Vemos como en algunos casos el señor Rajoy decía que en ningún lugar del mundo se permitía hacer referéndum sobre la independencia y hemos visto como el próximo año mismo en las Islas Faroe, que pertenecen a Dinamarca, se va a proceder a un referéndum, como también Dinamarca, Estado de la Unión Europea, reconoce ese derecho a Groenlandia. Quiero decir que en las democracias de Occidente realizar referéndums es algo normal y habitual. O sea, dibujan el escenario un referéndum, ya veremos cuándo y cómo. Para que sea la sociedad vasca la que decida su futuro constitucional. Bueno, pues aquí lo dejamos, es costumbre. Verá que esa cámara se acerca hasta la posición en la que nos encontramos, que el invitado en los desayunos, en este caso Jon Iñárritu, senador de H. Bildu, pues estampe su firma en nuestro libro virtual de visitas, mientras yo aprovecho para despedirle y para
decirle que gracias por venir a desayunar con nosotros. A vosotros y hasta cuando queráis.